Yo soy californiana, soy norteamericana, soy californiana, pero tengo una parte de mi familia por mi abuela paterna, que mi abuela, que fue hija de norteamericanos, pero nació en Cuba y se crió en Cuba. Y yo fui un poco en búsqueda de este hilo familiar y terminé en Cuba en los años 90 y buscando un poco esa huella familiar, el hilo de mi abuela, y me di cuenta de que muchas de las cosas que nos habían contado, que me habían contado a Cuba, no era tan, que todo era más complejo. Y aprendí de que hay muchas cosas maravillosas que tenemos que aprender de Cuba, que la historia es más compleja, que es más interesante. Y terminé un poco, bueno, queriendo profundizar, me quedé estudiando en Cuba, hice una maestría en la Universidad de La Habana en los años 90 y con un estudio sobre esa relación de largo plazo de Cuba-Estados Unidos, complejo, complicado, pero también un poco sobre los sueños y los esfuerzos de la población cubana de construir su propia sociedad según sus propias reglas y entender. Y la campaña de alfabetización cubana está muy en el corazón de esos esfuerzos y, y nada, me inspiró, me interesó muchísimo, me motivé mucho con las historias que me contaron las personas que conocí en Cuba, hombres y mujeres que habían alfabetizado en el 61 y comencé a grabar sus testimonios, cada uno más bello que el otro, y terminó con una gran colección de testimonios y también una pequeña serie de documentales, entre los cuales está Maestra, ¿no? La primera realización es el documental Maestra, que tiene un mediometraje de media hora, enfocada en 9 testimonios de las más jóvenes mujeres brigadistas. Y del mismo mar de testimonios también ahora producimos Silvio Rodríguez, mi primera tarea. De las muchas miradas que uno le puede dar, a mí me interesó mucho también acercarlo con una perspectiva de género y ver cómo fue, porque habían 50,000 jóvenes, muchachas, niñas, adolescentes, algunas niñas, que participaron y fue un gran romper colectivo para ellos al mundo, en lo cual aprendió, porque salieron, claro, motivadas por enseñar a sus compatriotas que no habían tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, muchos me contaron que sienten que alfabetizar fue lo más hermoso que hicieron en su vida, pero también dicen que fue la primera vez que se sintieron libres, fuertes, autónomas, capaces. Y estas mujeres no miraron para atrás. Entonces fue como un antes y un después para decenas de miles de mujeres cubanas y marca una pauta en la vida de la mujer en Cuba. Una de las entidades coproductoras en Cuba es el Centro Martin Luther King, que es una ONG que sale de una iglesia bautista en La Habana, y han tenido una relación muy cercana con Silvio, y Silvio ha sido un apoyador, un participador con sus proyectos, sus trabajos en Cuba muy interesantes, importantes. Entonces, ellos sabían que mucha gente, muy poca gente conocen esa faceta, ese momento en la vida de Silvio, pero mis colegas en el Centro Martin Luther King sí sabían. Y me enfatizaron la importancia de grabar el testimonio de Silvio Rodríguez. Entonces, bueno, hicimos la petición. Silvio fue muy generoso en aceptar la entrevista, en dedicarnos un buen tiempo. Nos recibió en estudios, ojalá, en sus estudios, grabando con su estudio detrás, con una guitarra que un poco se asoma en momentos de la entrevista, muy emocionante, ¿no? Y fue tan lindo, su testimonio es tan hermoso y Silvio tan brillante comunicador, tan poético, tan humano a la vez, contando esta parte de su vida antes de agarrar la guitarra. Es decir, este es el Silvio antes de la guitarra, ¿verdad?
y lo habla en términos como que fue su primera tarea, digamos, de ahí el título, que fue su primer acción social, un poco su momento de comenzar a concientizarse al mundo que le rodea y el momento tan importante en la transformación de Cuba. Tanto maestra y ahora Silvio Rodríguez, mi primera tarea, cómo arrancan lo que se convirtió después en un amplio rango de trabajos documentalísticas sobre la educación, la importancia de la educación, de la educación emancipatoria, de la que retrata también la larga lucha de conseguir una educación de calidad para todos y todas, también la educación comunitaria, la educación popular. Entonces, este año estamos haciendo, saliendo de estas primeras obras, haciendo dos trabajos fundamentales. Uno sobre Paulo Freire, el trabajo de Paulo Freire y su impacto en el mundo. Es una paralela interesante con el documental de Silvio, porque como enfocamos en el Silvio antes de la guitarra, con Paulo Freire la mirada es el Paulo Freire antes de publicar su primer libro, es decir, el Paulo Freire antes de Pedagogía del Oprimido, que fue su segundo libro. Su primer libro se llama Educación como Práctica de Libertad. Pero estos libros, sobre todo sus primeros libros, fueron basados en una vivencia real, concreto, que tuvo Freire con un grupo de educadores alfabetizando y concientizando, como en el lenguaje de Freire, a grupos de campesinos en el noreste de Brasil.